Bien, estamos nuevamente acá. Vamos a hablar el día de hoy acerca de los paradigmas. Vamos a hablar un poco de qué es el paradigma científico del positivismo. También vamos a hablar del paradigma interpretativo. También vamos a dar a conocer lo que es el paradigma crítico y finalmente el paradigma del complejo. A manera de introducirnos dentro del paradigma del positivismo, queremos mencionar, hoy en la actualidad existen diferentes nominaciones de paradigmas en el ámbito científico o dentro del positivismo. En este discurso polisémico suele dificultar, interpretar y toma prácticamente decisiones de los investigadores, interrogantes, como son diferentes preguntas. Por ejemplo, una de las, como manera de introducirnos, queremos decir qué es lo que debe tomar en cuenta un paradigma dentro del positivismo, ¿no? Y bueno, y a partir de qué tenemos que entender lo que son los paradigmas del positivismo. Vamos a entrar entonces como desarrollo hablando de lo que es el paradigma del positivismo. El paradigma del positivismo prácticamente es una investigación positivista, como también cuantitativa, a la vez también es empírico, analítico, que busca explicar y predecir y controlar los fenómenos y verificar teorías, leyes, regular. Por ejemplo, también busca también lo que es la causa del problema, ¿no? En ese sentido, también entre las principales características que se encuentran dentro del paradigma del positivismo está la investigación de la hipótesis, ¿no? De la hipótesis, de la posible, respuesta a la investigación, como también es el empleo de diferentes metodologías cuantitativas, técnicas, estadísticas, procedimientos de información. Y bueno, el paradigma del positivismo se desarrolló en el siglo XIX en Francia, a la mano de Augusto Comte y otros, ¿no? Y se desarrolló en toda Europa. Y a manera de conclusión vamos a decir que el paradigma del positivismo, en conclusión podemos decir que la realidad absoluta y medible es una relación entre el investigador, los fenómenos de estudio, debe ser controlado, es decir, que los conocimientos provienen, dice, del observador que contribuye a la ciencia. En ese sentido estamos dando a conocer lo que es el paradigma del positivismo. Seguidamente vamos a hablar dentro del siguiente paradigma que habíamos mencionado al inicio, el paradigma interpretativo, ¿no? Entonces, el paradigma interpretativo nos dice que según esta lectura, según el texto que hemos ido leyendo tal vez un poquito, nos dice que es un ejercicio de comunicación permanente que construye sentidos, ¿no? A través de la comprensión de las relaciones sociales que marca una autorreflexión que parten de las necesidades de transformar las estructuras sociales y dar respuesta a los problemas generados en la sociedad y en otros ámbitos. Bien, como desarrollo queremos decir que el paradigma prácticamente crítico nace de la teoría y de la práctica. De esta forma se complementa y surge en Europa en la escuela de Frankfurt con Max Hotwer, ¿no? Como también el paradigma crítico en tanto tiene diferentes características porque nos habla del sujeto, del proceso de reflexión que prácticamente está implicado en la posibilidad de cambios del mismo capaz de generar, dicen, ¿no? El paradigma sociocrítico se fundamenta en lo social, como también en la autorreflexión, ¿no? Que construye siempre, bueno, intereses que parten, dice, de las necesidades de grupos sociales y prácticamente parte también de una autonomía racional liberadora del ser humano. Eso es en cuanto a lo que es el paradigma del sociocrítico, ¿no? O crítico. En conclusión, podemos decir que el paradigma crítico es la construcción de sentidos. A través de ello podemos establecer una comprensión para transformar la realidad. Seguidamente vamos a hablar de otro paradigma. Es el paradigma prácticamente complejo, ¿no? El paradigma complejo. Bueno, el paradigma complejo, desde nuestra investigación realizada, podemos indicar que el paradigma complejo es prácticamente, como ya habíamos mencionado en los anteriores paradigmas, de manera de introducirse el paradigma complejo, podemos mencionar que el paradigma complejo son habilidades de pensamientos de un orden basado en la taxonomía del aprendizaje, donde la complejidad supone una opción ideológica de los valores de los pensamientos, ¿no? Y dentro de su desarrollo podemos mencionar que el paradigma del complejo busca integrar y globalizar los pensamientos entre sí que surgen en el siglo XX,
como un paradigma científico cuya finalidad es comprender la complejidad de la vida, ¿no? También podemos decir que el paradigma del complejo pretende unir, dice, un mismo espacio y un mismo tiempo, ¿no? En ese sentido, prácticamente se contempla, ¿no? Según Edward Morin, habla de la complejidad que trata de enfrentar la dificultad del pensar y vivir. En forma de pensar, prácticamente son las diferentes cuyas características se interpretan de la realidad. Prácticamente el individuo tiene la capacidad de resolver problemas, ¿no? Sean complejos que se hayan encontrado en la sociedad y en otros ámbitos, ¿no? Y busca también comprender, dice, el entorno de la realidad, ¿no? En ese sentido, a través del desarrollo de habilidades de pensamientos, ¿no? En conclusión, podemos decir que el paradigma de la complejidad representa a una epistemología que pretende resolver problemas sociales, biológicos, físicos y otros, siendo una concepción del mundo, de la realidad, ¿no? Es en ese sentido que hemos ido desarrollando diferentes paradigmas, sin olvidar también que para terminar, hablado del paradigma del positivismo, del paradigma interpretativo, que tiene que interpretar, ¿no? Ciertas situaciones, problemas sociales que se van generando en la sociedad, ¿no? Y a partir de eso, prácticamente el investigador tiene que interpretar los diferentes hechos y situaciones que suceden, diremos, ya sea en la sociedad, tal vez en un ámbito educativo, a partir de eso, ¿no? Y el paradigma crítico, ya hemos dicho, prácticamente busca, dice, también interpretar y dar críticas prácticamente importantes a la realidad que se está viviendo, ¿no? Y el paradigma complejo, ya hemos dicho, que busca resolver problemas. En ese sentido, queremos dar tal vez por concluido lo que es esta explicación de los diferentes paradigmas que hemos ido desarrollando en esta noche.